otros lugares donde ya ni cantan la palabra de Dios, ¿sí? Últimamente la IA, la inteligencia artificial, está sacando incluso alabanzas cristianas, no sé si han escuchado el tema, ¿sí? Y me parecía curioso un comentario que decía, si las iglesias ya no quieren cantar la palabra de Dios, la IA lo hace. La inteligencia artificial está sacando unas canciones espectaculares que son basadas en la misma palabra de Dios. O sea, el que crea esas canciones, en el programa pone un verso bíblico o dos versos y la IA le saca la canción. Ya no le compone, ya exacto, ya mismo le pone el ritmo, le pone la canción, la melodía. O sea, es increíble lo que se está pasando ahorita. Pero recuerden que la idea es compartir el mensaje de Dios y llevarlo de las formas en las que podamos. Entonces me parece interesante eso. Y ahorita al final les voy a mostrar una canción. Estoy estudiando una canción de ellos, de la IA. Entonces para que la escuchen, es interesante. Ustedes van a decir, no, no puedo creer. Bueno, vamos a seguir nuestro estudio de la palabra de Dios. Vamos en Lucas, sí, todavía en el capítulo 1. Pero estamos estudiando, recordemos cómo Dios quiso hablarnos después de 400 años de silencio. Inició dando a conocer que iban a ser un niño de una mujer que era súper viejita. La verdad yo no he visto la primera mujer viejita embarazada. No sé mis hermanos, pero yo voy a hacer una. Pero imagínense, o sea, esto en la época antigua, en el tiempo de Jesús, era increíble. O sea, y también vemos como una mujer que es virgen queda embarazada, porque para Dios no hay nada imposible. Recordemos que Dios envía a Jesús en el tiempo perfecto, en el exacto. No es como muchos dicen que si Jesús hubiera venido en este tiempo hubiera llegado a un hotel impresionante y no andaría en burro, sino en un Ferrari. Y no. Dios envió a Jesús en el momento exacto. Recordemos que estaban el idioma perfecto para predicar el evangelio a todo el mundo, que era el griego. Y estaban los caminos que los romanos hicieron, porque los romanos fueron expertos en hacer caminos. Entonces se podía llevar el mensaje en un idioma que todo el mundo iba a entender. Por eso es que Dios envió en ese momento preciso de la historia a Cristo. No había fronteras tan terribles como ahorita, porque ahorita usted va a tratar de ir a otro país. O sea, tiene que tener permisos, tiene que cruzar la frontera, o sea, es difícil, pero para ese tiempo no. Y recuerden que la tarea principal de Jesús era compartir el evangelio, más que hacer milagros, más que hacer, mejor dicho, a la gente millonaria, porque ¿de qué le sirve a uno ser millonario e ir al infierno? ¿De qué le sirve a uno estar sano de todo e ir al infierno? Es mejor como una persona que no sea millonario, pero tenga lo básico y que tal vez no tenga la mejor salud, pero que confíe en Jesucristo. Es lo más importante. De lo contrario, si usted vino a esta tierra a hacer riquezas y a estar saludable, como muchos están ahorita, que incluso ni cenan en las noches porque sí, o comen poquitico ya porque todo hasta el aire engorda, ¿sí? Entonces si usted llega a hacer eso en esta tierra, lo que pasa es que usted, y lo hace con esa intención de durar más tiempo en esta tierra, Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Entonces nosotros debemos estar agradecidos con el Señor, porque la mayor riqueza que tú y yo tenemos es estar con Cristo, ser amados por el Padre. Eso es lo más importante, es lo más importante. Entonces seguimos estudiando a través del Evangelio de Lucas, porque la idea es que ustedes, mis hermanos, podamos entender bien desde el principio las cosas, ¿listo? Y no que saltemos de un lado para otro y queden todos esos vacíos. No es ideal. La idea es que usted, sin la Biblia, pueda sentarse en algún lugar donde lo inviten y usted diga, venga, permítame contarles la historia de Jesús. Y arranca desde el anunciamiento del nacimiento de Juan el Bautista, luego de Jesús. Y ya más o menos tenemos clarita la historia. ¿Qué sucedió después de que el ángel habló con el papá de Juan el Bautista? El papá no creyó, quedó mudo. Luego de esto, la esposa queda embarazada, ¿cómo se llamaba? Elizabeth. Y Elizabeth tiene 6 meses de embarazo cuando Dios envía al ángel Gabriel a hablar con María, para decirle que ella también iba a quedar embarazada del Hijo de Dios. Esto es increíble. Veíamos que es impresionante ser la mamá de un hijo perfecto. O sea, usted se imagina que el niño ni siquiera una pataleta, ni una rabieta. Entonces,
y ahora tener más hermanos y acusar al niño perfecto y decirle, no, pero es que Jesús no hace nada, él mire todo es perfecto, no lo regañan, no, o sea, es difícil, pero es una bienaventuranza. Así que vimos ya anteriormente cómo María expresa, creo que mis hermanos no lo pudieron ver, pero María hace un cántico al Señor de agradecimiento por este acontecimiento. Permítanme leerlos para ponerlos en contexto. María visita a Elizabeth. María, después de que el ángel le dice que queda embarazada, María va a ver a Elizabeth, a su prima que estaba también embarazada. Entonces, cuando María ve a Elizabeth, que está embarazada de Juan el Bautista, dice la Biblia que cuando María habló con Elizabeth, Juan el Bautista saltó de alegría. Increíble, ¿no? Se llenó. Y no fue por el saludo de María, sino porque dentro de María estaba el Salvador, ¿listo? Jesucristo. Entonces María dice esta frase, y es muy triste que mucha gente que dice seguir a María, llamar a María, pero nunca escucha lo que María enseñó, por ejemplo, ¿sí? Que está esta escritura. Vamos a leerlo, que se llama el canto magnífico. Dice, mi alma engrandece al Señor. Esto es lo que dice María. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, María dice, yo necesito un Salvador. Si María no fuera pecadora, no necesitaría ningún Salvador. Pero ella sabía que era pecadora y por eso dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, María no puede salvar a nadie, porque ella necesita un Salvador. Tiene un Salvador. Al igual que nosotros somos pecadores, ella también necesita a Dios como Salvador. Dice, porque ha mirado la humilde condición de su sierva. Pues he aquí desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Una vez más, María es bienaventurada. ¿Y qué es bienaventurada? Doblemente dichosa. Porque imagínate tener al Hijo de Dios ahí. ¿Tú te imaginas al niño? Mejor dicho, al Salvador del mundo. Es increíble. Entonces ella es bienaventurada. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es misericordioso. ¿Saben cuál es la diferencia entre misericordia y lástima? ¿Sí? Lástima es ver a una persona por ahí botada en el piso y usted dice, ay, pobrecito, y ya. Eso es lástima. Misericordia es ver a la persona botada en el piso y usted ir a hacer algo. ¿Sí? Venga, ¿qué pasó? ¿Le ayudo? ¿Cómo se cayó su merced? ¿Sí? Eso es misericordia. Entonces Dios no tiene lástima de sus hijos. O sea, ay, pobrecito, pobrecito, déjalo. No, Él hace algo para rescatarnos, para salvarnos. Por eso envía a su Espíritu Santo que nos ayuda, que nos guía, que nos da fortaleza. Y esa misericordia, aquí voy a decir algo muy importante, y esa misericordia que tiene para con nosotros afecta también a nuestros familiares. Eso es importante. ¿Cómo así? Digamos, usted está aquí orando, ¿sí? Y el Señor está también bendiciendo a sus seres queridos. O sea, la bendición que el Señor manda a nosotros irradia a nuestra familia. Irradia indirectamente. Es como cuando viene un chaparrón de agua y hay gente detrás de nosotros. A nosotros nos moja ese chaparrón, pero a nuestros hijos también. O sea, son bendecidos nuestros familiares a causa de nuestra relación con el Padre, a causa de la protección de Dios hacia nosotros. Muchos de nuestros familiares son también bendecidos. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, Abraham amaba mucho a ¿quién? A Lot. ¿Se acuerdan Lot? ¿Y Lot era qué? Sobrino de Abraham. Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Sí me hago entender? Y ahí estaba Lot. Pero como Lot era muy querido para Abraham, ¿qué hizo Dios? Guardó a Lot y a su familia. ¿Sí me van a entender? A pesar de que Lot era una caspa. ¿Sí me van a entender? A pesar de que cuando vemos la historia de Lot, Lot era terrible. Porque Lot debió volver con Abraham y debió seguir con Abraham. Y él prefirió irse. Y bueno, luego vamos a estudiar la historia de Lot, que fue terrible, terrible. Pero entonces vemos que no fue ni por la fe de Lot, ni por las decisiones de Lot que Dios lo salvó. Fue por el amor a quién? Abraham. Entonces, del mismo modo, nosotros, al ser bendecidos de parte de Dios, muchos de nuestros familiares o personas que nosotros queremos son bendecidas, porque Dios escucha nuestra oración. Muchas veces oramos por nuestros familiares, primos, tíos, sobrinos, abuelos que ni creen en el Señor, pero oramos por ellos. Por eso el Señor les bendice. Por eso es que también a veces el enemigo no quiere que usted ore, no quiere que usted lea la Biblia. Porque es que en esos momentos especiales el Señor no solo lo bendice a usted, el Señor bendice a la gente que nos rodea a usted. Dios nos guarda de muchos accidentes, Dios nos guarda de muchas cosas y también irradia a las personas que están a nuestro
alrededor. ¿Listo? Entonces por eso ella dice, María, la misericordia de Dios es para millares y millares. Les voy a decir algo. Se ha escuchado mucho de las maldiciones generacionales, ¿cierto? Pero cuando usted llega a Jesús, cuando usted ama a Jesús, cuando el Espíritu Santo mora en usted, porque la única manera para que su merced y yo amemos a Jesús es que el Espíritu Santo more en nosotros. De lo contrario, no podríamos amar a Jesús. En ese instante, toda maldición se rompe. Toda maldición se rompe. Es imposible que usted sea cristiano y ame a Jesús y tenga el Espíritu Santo y siga con esa maldición generacional. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. ¿Listo? Entonces somos libres, totalmente. Si nuestros abuelos fueron ladrones, borrachos, lo que sea, en nosotros eso ya se cancela. Eso ya no nos domina. Nosotros ya tenemos el poder que nos da Dios para luchar contra el pecado. ¿Cuál es la diferencia entre ser un hijo de Dios y ser un hijo del diablo? Cuando una persona es hija del diablo, a esa persona no le importa hacer el mal. Antes le gusta. La persona, qué chévere, ya una y otra pelea y vamos a pelear más y vamos. El cristiano no. ¿Por qué? Porque él ya tiene una batalla. Él ya dice, no, venga, esto está mal. Venga, no, es que no, o sea, ahí hay una batalla y esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Listo? No somos ya esclavos del pecado. María sigue diciendo, ha hecho proezas con su brazo. Ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones y ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Ahora vamos a ver algo bien interesante. ¿Por qué creen que Dios no permitió que el pueblo de Israel fuera destruido hasta la venida de Jesús? O sea, hasta el año 3, 4, cuando nació Jesús. Y en el año 70 Israel fue desaparecido. ¿Por qué creen que Dios guardó a Israel de los babilonios, de los asirios, de los persas, de los romanos y no extinguieron el pueblo? Porque Él estaba protegiendo ¿a quién? A su hijo amado. Porque recuerden que de la simiente de la mujer iba a venir ¿quién? El que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. O sea, mientras viniera Jesús en la simiente, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, Moisés, David, mientras viniera la simiente, el pueblo de Israel no iba a ser destruido. Yo tengo una pregunta, pastor. Anoche mientras hablaba de eso, porque, o sea, nosotros venimos de una fe, nosotros estamos por la fe de Israel, porque ellos eran los que esperaban el Mesías, el Israel. Bueno, siga con la pregunta, ya le trato de... O sea, en ese tiempo no existía por acá esto, o sea, no, porque solo habla de la historia de Jesús, habla es allá, en Jerusalén, en todo ese Medio Oriente, todo lo que es Israel. Sí. Y nosotros, ¿en dónde estamos? O sea, no había descendencia por estos lados. Correcto. Bueno. Y nosotros estamos, es como, perdónenme lo que voy a decir, y Dios mío, Señor, no sé, es como pegados a la fe de lo que sucedió y el Dios de ellos. Ok, listo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que todos nosotros somos descendientes de Adán. ¿Listo? Somos descendientes de Adán. Desde ahí parte todo. Y viene lo que es Set. Viene lo que es Noé. Y Noé tuvo 3 hijos. Porque recuerden que desde Noé las generaciones de Caín fueron eliminadas. O sea, toda esa cosa fue destruida en el diluvio. Y después del diluvio están Sem, Can y Jafet. ¿Sí? Sem, que son los semitas, que de ahí viene Medio Oriente. Jafet, que son los Jafet, que son los que vienen para Europa para este lado. Y Can, que son los cananitas, los que van como... O sea, se dividieron esos 3 hijos. Canaán, digamos, vienen los cananitos. Entonces tenemos que dividir el mapa. Entonces, ¿cómo les puedo dividir el mapa? A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Bueno, digamos que este es el mundo. Esto blanco es el mundo. Entonces, todo surgió acá, ¿sí? Que es la media luna fértil, el Mediterráneo, ¿sí? O sea, lo que se llama el paraíso, que está como cerca a Babilonia, a la India, por esos lados, ¿sí? Entonces, por acá, digamos que acá es Oriente, o sea, Israel, para allá. Toca traer un mapa. Entonces, por acá está Rusia y China, ¿sí o no? Aquí está América Latina, ¿sí o no? Y aquí Estados Unidos. Esta es la pata de pollo. Aquí es Brasil. Aquí es Europa. Aquí está Rusia, China. Aquí está la India, África. ¿Sí?
Aquí está Australia. ¿Listo? Entonces de aquí es Israel, está por acá, en el Mediterráneo, acá, en toda la esquinita. Aquí es Italia, la bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Los tres personas dicen que el arca de Noé quedó en Turquía, que es como por acá, en los montes de Ararat. Entonces, Sem quedó por esta zona, Sem, los semitas por esta zona, tomando parte de Rusia, China. Los cananitas bajaron, entonces la India, todo lo que es África, todo esto, ¿sí? Y Jafet cogió hacia acá, o sea, cogió hacia Europa, América y América del Sur. La pregunta es, ¿cómo llegaron de Europa a América? ¿Sí o no? Porque no había esto. Entonces, había algo que se dice que todavía no está comprobado, que es la Gran Pangea, que era que todos los continentes eran uno solo. ¿No han visto esos documentales que muestran que el mundo era uno solo y que por eso se unió Brasil? Si usted une a Brasil con África, encajan perfectamente, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando sucede el diluvio, hay un estrecho que se llama el estrecho de Bering. El estrecho de Bering, o sea, es la unión de, eso es Rusia, como que la última parte entre Rusia y China, que se une a América del Norte. Pero la diferencia es una cosa muy pequeña, o sea, son pocos kilómetros. Y antes se creía que cuando no habían derrumbes y todo esto, en los lagos, o sea, al haber avalanchas, habían árboles caídos. Entonces incluso habían caminos de árboles en el mar, en los ríos, porque se destruían los árboles. Entonces, la posibilidad es grande que las personas que llegaron a Rusia, o sea, que después del diluvio se multiplicaron, llegaron a Rusia, ellos cogieron ese pedacito y llegaron a América del Norte. Y ahí bajaron a América del Sur. ¿Se va a entender? Por ese estrecho de Bering. Y por eso la tierra se pobló. Pero esos son los descendientes de Jafet. ¿Listo? Jafet cogió Europa. Pues sí, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la gente de Cam y ellos empezaron a mezclarse, ¿sí me van a entender? Entonces pudieron haber cruzado de Cam, ¿sí me van a entender? O sea, nuestra descendencia es muy difícil. Pero nuestros primeros ancestros son Jafet. Exacto, Jafet, Cam, es muy difícil que seamos de Cam, ¿sí? Pero podremos ser de Jafet y de Sem, ¿sí? Pero o sea, es especular, ¿sí? No tenemos como los registros. Pero voy a responder la pregunta de mi hermana desde el origen para que no queden dudas. Entonces, ¿qué sucedió? Por la gracia de Dios. Dios pudo haber escogido a la línea de Cam, de Jafet, pero él decidió escoger la línea de quién? De Sem. ¿Sí? Sí, de Sem. Entonces los que se quedaron acá. Y Sem, de ahí viene Noé. Y la Biblia dice, bueno, Noé, perdónenme, Sem, y de ahí viene Abraham. ¿Listo? De la línea de Sem viene Abraham. ¿Y Abraham dónde estaba? Abraham estaba en Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos, que es Babilonia, eran idólatras. Allá adoraban a Nana e Inanna. Y usted se pregunta a ese villancico, a la nanita, nanita, y eso era un dios babilónico. Y uno cantando eso, ¿no? Por eso a veces dicen esos mensajes subliminales de los libros ni saber qué cantan. Pero entonces, ¿qué sucede? Dice la Biblia que fue por gracia de Dios que Él escogió a Abraham. Una de las respuestas teológicas es que desde Adán venía la simiente Noé y venía la simiente de Abraham. Y por eso fue que Dios guardó a Abraham. Pero no fue por nada especial en Abraham, no fue por nada especial en Noé, fue porque así Dios lo quiso. ¿Sí me van a entender? Porque incluso la Biblia dice que los hijos de Dios no son incluso los descendientes en la carne de Abraham. Porque Jesús, cuando le dice en Juan 8 a los fariseos, les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Y la pregunta es, bueno, pero ellos son descendientes de Abraham, ellos eran judíos, ¿por qué les dice hijos del diablo? O sea que un hijo de Abraham no es alguien que venga descendientemente físico, sino por la fe. Si tiene fe como Abraham, es un hijo de Abraham. Por eso es que dice que en tu simiente serán benditas que todas las naciones de la tierra. Entonces yo digo en este momento, ¿en qué son bendecidos los palestinos con los israelitas? En nada. Antes los van a extinguir. Y ellos son descendencia. ¿Sí me van a entender? En nada. Entonces la única manera para que alguien sea bendecido en Abraham del todo planeta es que tenga la fe en Jesús. ¿Cómo sé que soy descendiente de Abraham? Porque tengo fe en Jesús. Esa es la única respuesta. No es más. Entonces Dios guarda a este pueblo y Dios da la ley, o sea, Dios le da a este pueblo judío, hebreo, a los israelitas, la protección de ¿qué?
de la palabra de Dios. O sea, Dios le da a Israel la ley. Ellos eran encargados de ¿qué? De proteger la ley y de enseñarla. ¿Y qué hace Israel? A ver, qué belleza este pueblo. Si nos retomamos, siempre renegaron de Dios, siempre buscaron falsos dioses, siempre le llevaron la contraria a Dios, y Dios mándele profetas, y Dios por arrepiéntase, y Dios, y nada. Israel no quiso. El único tiempo dorado fue en el tiempo de David. Luego Salomón y empezó la decadencia de Israel. Y aún así, aunque se dividió en 12 países, y se los llevaron los asirios, se los llevaron los babilonios, y a pesar de eso Dios guardaba un remanente. Israel desapareció y quedó solo Judá. Y en ese remanente Dios guardó siempre para que llegara ¿quién? Jesús. Pero cuando Jesús vino al año 30, subió a los cielos y dejó a su iglesia, ¿qué pasó en el año 70? El emperador romano mandó a su general Tito y acabó con los judíos. Y desde el año 70 hasta el año de 1427, creo que, no, 1827, tuvieron nación. Y todos esos 1000 y punta de años vagando por el mundo, los israelitas no tenían un pueblo. ¿Saben por qué? Porque cuando fueron a crucificar a Jesús, los israelitas dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Imagínense. Entonces, pues, sí. O sea, por eso es que decimos que Dios guardó a Israel, fue por Jesús. E incluso la Biblia enseña que el verdadero Israel es Jesús. Su hijo amado es Jesús. Su siervo fiel es Jesús. Su siervo sufriente es Jesús. Israel es Cristo. Por eso dice que nosotros estamos injertados en Cristo. ¿Sigue? Entonces, cuando se habla de aquel que bendice a Israel o maldice a Israel, se está refiriendo a Jesús. ¿Sí me van a entender? Es a Jesús. E incluso los que maldicen a los que estamos en Cristo, o sea, los que nos maldicen a nosotros o los que nos bendicen a nosotros, también son bendecidos en el Señor. ¿Sí me van a entender? Entonces hay que tener cuidado porque hay muchas iglesias que casi que endiosan a Israel, ¿sí? Casi que Israel se convierte como en algo terriblemente súper especial, ¿sí me van a entender? Pero se olvida que el verdadero Israel es toda la iglesia creyente. O sea, hay israelitas en África, hay en Israel, hay todos los que aman a Jesús son llamados israelitas. ¿Qué Israel es? Significa príncipe de Dios. Eso es. Entonces nosotros somos parte del pueblo de Dios, somos parte del Israel de Dios. ¿Listo? Entonces, pilas con eso porque a veces muchas veces hasta ponen banderas de Israel, ¿no? Y eso, mejor dicho, eso es terrible, ¿sí o no? Entonces, esto es muy cierto, hermanos. Si siendo judíos y ellos no se arrepienten, aunque sean judíos y todo y se dejen aquí las patillas, y aunque sean judíos y acá y anden con su kipá y allá en el muro de los lamentos hagan así, aunque sean judíos y hagan todo eso, si ellos no creen en Jesús, irán al infierno. Así de sencillo son las cosas. Incluso si ellos están buscando construir un tercer templo y si ellos están buscando a sacerdotes levitas para hacer más sacrificios, están siendo blasfemos. Porque la Biblia dice que ya el sacrificio fue hecho y no se necesitan más sacrificios. Por eso Dios rompió esa cortina de arriba abajo y ese templo quedó volteado. ¿Por qué? Porque ya no hay necesidad de más templo. El templo de Dios somos nosotros. El sacrificio ya fue una vez hecho y para siempre. No se necesitan más sacrificios. Y Jesús fue muy claro: el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Así ellos canten Baruch atah Adonai Eloheinu, y canten allá y mejor dicho, si aborrecen a Cristo, son hijos del diablo. Así de sencillo. No hay más para ellos. ¿Listo? Oramos para que Dios tenga piedad de ellos. Y ellos se cantan así porque es la lengua de ellos. Ah, obvio sí, pero entonces, ¿a qué voy con esto? Tiene un contexto espiritual de adorar a Dios. Como correcto. Nosotros acá, en español, y tiene un contexto de adorar a Dios. Bueno, entonces vamos obviamente es la lengua que ellos cantan, ¿sí? Pero ¿a qué me voy con esto? A que ellos están exaltando a Dios, ¿sí o no? Por ejemplo, Baruch atah Adonai Eloheinu quiere decir bendito sea el Dios creador de todo, ¿sí? Pero entonces cuando ellos dicen eso, pero aborrecen a Jesús. Lo mismo que nosotros, si venimos a cantar acá y somos bien pecadores, enanos. No es el mismo ejemplo, porque, o sea, no podemos hacer esa comparación.
Porque a diferencia de los judíos, ellos están adorando a Dios, entre comillas, ¿cierto? Cantando estos himnos, pero ellos odian a Jesús. En cambio, nosotros aquí venimos a adorar a Dios, pero vamos a... Aquí la diferencia no es el pecado, porque ambos somos pecadores. El pecado, miren, les voy a dar la respuesta a qué es el pecado. El pecado es tú. O sea, una persona que es pecadora es una persona que le da la espalda a Jesús. Así de sencillo. Pero si tú amas a Jesús, dice la Biblia que estás escondido en Cristo. Cuando Jesús le dijo a la mujer que estaba siendo apedreada, la adúltera, le dijo: levántate, vete y no peques más. Ella siguió pecando. Entonces, ¿a qué se refería Jesús con no peques más? En otras palabras, le decía era: levántate, pero ahora en adelante sígueme. Porque si tú estás en Cristo, estás escondido en Cristo. ¿Se me va a entender? Entonces, los judíos, aunque con sus canciones digan adorar a Dios, de nada sirve, porque aborrecen al Hijo. De nada sirve. Y entonces allá, ¿cuáles son los que siguen, aman a Dios? Los que siguen a Jesús. Por eso, pero ¿cuáles? ¿Los judíos luego no son los cristianos? No, para nada. Entonces son los cuales. No, cristianismo. O sea, hay judaísmo y hay cristianismo. El judaísmo guarda todavía las leyes de la ley. El judaísmo todavía hace rituales de la ley. El judaísmo todavía espera al Mesías. O sea, ellos están... no, ellos están esperando que venga el Mesías. Para ellos no ha llegado nunca el Mesías. Ellos creen que el Mesías es un descendiente de David que viene con ejércitos a liberarlos de la opresión del mundo. O sea, que van a ser como otra vez el reino de Israel en el tiempo de David. Por eso ellos dicen: a nosotros nos ofenden una vez y reventamos 10 veces. Y uy, qué amor cristiano, cuando Jesús dijo: si te pegan acá, ¿qué hay que hacer? Poner la otra mejilla. ¿Sí me hago entender? Entonces, que bienaventurados los que no oyeron. esa es la fe. Esa es la fe, la que Dios nos da como regalo. Porque recuerden, la fe, una vez más, la fe no nace de ti. La fe no puede nacer de nosotros. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús, el autor, o sea, ¿quién es el que da la fe? Es un regalo. O sea que de nada nos podemos gloriar, porque Dios nos da el regalo de la fe, y con la fe nos da la capacidad de arrepentirnos. De lo contrario, estaríamos perdidos. Entonces, para resumir, todo judío de sangre, ¿sí? Todo judío de sangre que no crea en Jesús está perdido. Dice así, al igual que todo el mundo, al igual que un africano, al igual que un colombiano, de nada nos sirve, nada, sea la religión que sea, estamos perdidos. Pero si un judío que de sangre cree en Jesús, ha alcanzado la vida eterna, al igual que un colombiano, al igual que un africano, al igual que un chino, al igual que un palestino. Todo aquel que pone su fe en Jesús será salvo. Se acabó. ¿Sí? Hay una canción de un hombre que se llama Arturo Giraldo, que es como la historia de un papá. Y mira lo que dice este hombre. Él dice: siempre me creí muy bueno, buen esposo, muy buen padre, muy correcto en mis acciones y una vida intachable. Pero Cristo habló a mi vida, su palabra y su mensaje. Dijo: al cielo solo irán los lavados por mi sangre. Entonces no importa si tú eres un buen padre, no importa si tú no le haces mal a nadie, no importa que tú nunca robes, que tú no mates, que no digas mentiras, mejor dicho, si no tienes a Jesús, estás en la olla. Así de sencillas son las cosas. Jesús dijo: o estás conmigo y recoges, o estás en mi contra y desparramas. Aquí en la tierra, o amas a Jesús o odias a Jesús. Aquí no es la cuestión incluso ni de pecado, porque todos somos pecadores. Aquí el peor error en la vida que tú y yo podríamos cometer es darle la espalda a Jesús. Ese es el peor error, ese es el pecado más grande. Pero la mejor decisión es amar a Jesús. Más o menos ahí. Entonces, sí debemos orar por Israel, pero también debemos orar por los africanos, debemos orar por los palestinos, debemos orar por los chinos, por los vietnamitas, debemos orar por los de Australia, por toda esta gente, los del Amazonas. ¿Sí me van a entender? Persona, independientemente de la raza que sea, si no cree en Jesús, está perdido. Pero persona, independientemente de la raza que sea, si ama a Jesús, está salvado. ¿Listo? Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias. Bueno, voy a leer un verso más porque ya
nos terminó el tiempo. Pero qué bendición poder aprender algo más de la palabra de nuestro Señor. Dice la Escritura, y María se quedó con Elizabeth 3 meses, o sea, hasta los 9 meses, ¿sí o no? Hasta que dio a luz. Y después regresó a su casa. Permítanme leer esta pequeña parte de la Escritura. Bueno, se los voy a resumir. A los 9 meses nace Juan el Bautista, ¿sí? Y entonces la costumbre judía era que ponerle el nombre de quién, de papá, o el poner el nombre de algún abuelo, algún antecesor. Entonces todo el mundo decía, bueno, se va a llamar Zacarías. Y entonces le preguntaron a Zacarías, y en esa época habían unas tablillas. No era como aquí que tú tienes un cuaderno con esferos y cuando quieres escribir, escribes y ya. No, en aquel entonces tenían que preparar unas tablillas con un tipo como de cementico, como de una harina, bueno, que no se endurecía, se mantenía húmedo. ¿Y qué hacían ellos? Cogían y escribían. Sí, era como un tipo de material muy raro que se mantenía, sí, o sea, que no se endurecía, pero que mantenía la propiedad de escribir y sí, como un tipo de arena. Bueno. Entonces ahí escribió, no, su nombre será Juan. Y entonces cuando escribió eso y le mostró a la gente, su boca se abrió, o sea, pudo hablar y empezó a alabar a Dios. Entonces la gente quedó sorprendida y dijo, ¿cómo es posible, ¿sí ven?, que pueda alabar a Dios? Pero fue cuando pudo creer en el Señor. Miren, este es un mensaje muy profundo que nos llevaría horas, pero lo voy a resumir en 2 minutos. Cuando tú no crees a la palabra de Dios, prácticamente tu vida es así, muda. Vives en una vida con dudas, vives en una vida con que, o sea, estás en incertidumbre. Pero cuando tú crees a Dios y su palabra, tu boca se llena ¿de qué? De alabanza. Y ahí va, y siempre voy a insistir con esto mientras el Señor me permita estar aquí, hermanos, y quiero meterles aquí en la mente eso. Pero cuando usted cree que es salvo, en su boca hay alabanza. Pero cuando usted sigue batallando con que si soy o no soy, su merced siempre va a estar batallando. Y pueden hacerme la pregunta, si Jesús viniera, bueno, hoy mismo, ustedes dirán, porque estoy en la iglesia, me voy. Pero si Jesús viniera en un momento cuando usted estuviera furioso, me quedé. Una vez más, Axel, tus papás te aman mucho. Y si ellos se ganaran la lotería y dicen, nos vamos para Dubái, ¿nos fuimos? ¿Será que te van a dejar acá? No, señor. Así usted diga, no quiero ir. No, señor. No fuimos porque usted es mi hijo. ¿Sí o no? Y porque te amamos, nos vamos. Así usted lo quiera. Usted es mi hijo. Miren esto último, voy a terminar con esto último. En la parábola del rey que mandó a hacer una gran boda y preparó plata a la carta. Es una trucha gratinada bien rica. Y a los invitados que no quisieron ir. No quisieron ir los invitados. Y entonces, ¿qué le dijo a los siervos? Vayan por los caminos y tráiganme a los ciegos, a los jóvenes, a todo el que esté allá. Pero le dijo una frase: y fuércenlos a venir. ¿Por qué? Porque si no fuera así, ellos tampoco quisieran venir. Del mismo modo sucede con la humanidad. El hombre no quiere ir a Dios, así vean las bondades de Dios, no quiere ir a Dios. Por eso Dios, con sus cuerdas de amor, nos coge ahí, venga para acá. A eso se le llama la gracia irresistible. Cuando la gracia de Dios viene a tu vida, es irresistible no venir a ese amor tan grande del Padre. No te puedes resistir. Como el profeta dijo: Señor, me sedujiste y fui seducido. O sea, cuando se aparece el Señor como a Saulo, se le apareció, ¿qué pasó? Saulo quedó y dijo: Señor, ¿qué quieres? ¿Sí o no? Cuando el Señor nos llama, su gracia y sus lazos de amor son tan poderosos que no nos podemos resistir. Y simplemente, cuando vio a los discípulos, a Mateo, a Leví, no le dijo: Leví, si quieres, sígueme. De pronto, en un tiempito, ¿qué le dijo? Sígueme. Es una orden. ¿Y qué hizo Mateo? Sayonara. Porque cuando el Señor manda, la tierra tiembla. Y cuando Él dice, todo se cumple. Y si de pronto dicen: ay, me quedan dudas, analicemos en Jonás. ¿No creen? Y que Dios dijo: ay, papito, no, Señor, usted va a hacer lo que yo diga. Bueno, vamos a entonar una canción más, vamos a adorar a Dios. Les pongo la canción de inteligencia artificial para que la escuchen, luego les mando esa